Dios te bendiga. Te invito a escuchar este mensaje desde la Iglesia Familia de Dios, aquí en Santa Fe, Avenida López y Planes, 4768. Impacto al corazón. Escúchalo, recibí todo lo que Dios tiene para tu vida y hay más de Dios para vos. Renueva, ¿cuántos dicen amén? Amén. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leer. El mensaje se llama firmeza en la dificultad. O sea, cuando está todo difícil, me mantengo firme, me digo, sí, me voy, chao. Vengo dentro de un par de cultos, cuando se me pasen los problemas, vuelvo a la iglesia. Conoce gente que es así, ¿no? Y por años hemos predicado de Juan el Bautista, y hemos hablado de Juan el Bautista, cómo dudó el que lo bautizó, cómo dudó Juan el Bautista, cómo dudó en la cárcel. Pero por eso quiero hablar un poquito del mar donde él bautizaba, de la cárcel, para que hacerles un panorama genuino de lo que era ese tiempo. Mateo capítulo 11, versículo 1, si lo tienen ya, 11:1, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso, escuche esto, dichoso el que no tropieza por causa mía, o bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea que estar en Cristo es tropiezo. Y dicen, pero lo dice Jesús ahí: bienaventurado el que está conmigo y no tropieza. Diga conmigo: bienaventurado el que está en el Señor y no tropieza. O sea que en el Señor puede haber tropiezos, pero bienaventurados aquellos que no tropiezan. Ahora, ¿para quién era esta palabra? Para Juan. Vamos, no tengan miedo, para Juan. ¿Y Juan dónde estaba? En la cárcel. Y Jesús le dice a Juan, que estaba en la cárcel: bienaventurado vos que estás en la cárcel, pasando situaciones difíciles, imposibles, que pronto te van a ahorcar. Bienaventurado, dichoso, feliz, ponete contento. Lo importante es que no tropieces en mí. Ahora, ¿qué significa tropiezo? Porque vamos a hablar según el lenguaje hebreo y griego. En realidad, en español, tropiezo significa trastabillar, resbalar o andar a los tumbos. Pero esta palabra en griego es escándalon, de la cual nosotros sacamos la palabra escándalo. Entonces Jesús dice algo así, escuchen: bienaventurado o dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Escándalo, pero para nosotros, escándalo, ¿qué es? Lío, alboroto, desorden, todo eso. Pero para el griego, escándalo no es eso. ¿Vieron? Cuando uno estudia la Biblia, estudia la palabra, es otra cosa. Escándalo era una trampa. A ver, para que se imaginen bien. ¿Vieron la trampa de ratones? ¿Conocen la trampita de ratones alguno? ¿Qué tiene la trampa de ratones? Tiene ¿qué? La madera, el resorte, y cuando uno come la comida, ¿qué pasa? Hace esto. Se cierra. El escándalo, voy a hablar de escándalo porque es escándalo, pero ¿vieron donde se pone la comidita, el fiambre, el quesito, el pancito? Ese cosito que lo hace saltar. Ese era el escándalo. Y Jesús le decía: bienaventurado
a vos que no vas a pisar, vamos a hacerlo bien argentino, que no vas a pisar, ¿qué? El palito. Decirle a tu hermano, bienaventurado a vos que no vas a pisar el palito. Bienaventurado aquellos que no caen en la trampa. ¿Cuántos dicen amén? Y saben una cosa, que es porque yo estoy acá acelerando porque quiero orar, quiero terminar orando, cantando y dando gracias a Dios. Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? El ungido. No había otro hombre como Juan el Bautista, ¿o no? Alguien que allanaría el camino de Jesús acá en la tierra, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo fue llena del Espíritu Santo Juan el Bautista? Desde el vientre, ¿se acuerdan? Desde el vientre de la madre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Era, como dirían los jóvenes, un capo de la unción. Amén. Super capo, predica el Evangelio. Pero parece que en el último momento de su vida estaba por pisar el palito. Aquel que había bautizado a Jesús, aquel que había creído, aquel que había predicado, aquel que había confrontado al pueblo, ahora decía, ¿es este el que ha de venir? ¿Será o no será? Es que cuando estamos en situaciones de presión, cuando el maligno nos ataca, ahí empiezan las dudas. ¿Será que sigo yendo a la iglesia? ¿Será que me sigo congregando? ¿O qué hago? ¿Será que sigo aguantando este matrimonio? ¿O me busco otro o otra? ¿Será que sigo acá? ¿O qué hago? Decir a otro hermano, no pises el palito. Amén. ¿Saben por qué se llamaba Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque bautizaba. No es que muchos le ponemos bautista a nuestros hijos. ¿Y dónde bautizaba Juan? Juan en realidad bautizaba, no es el lugar donde llevan de turismo a la gente. El lugar donde llevan de turismo le ponen vieron que, no sé si vieron, se pone una batita blanca y todos se bautizan. No es ese lugar. No tiene nada que ver con ese lugar. Ese es un lugar turístico. El lugar donde bautizaba Juan se llamaba Betábora. Es así, ahí bautizaba precisamente Juan, que era el desemboque del río Jordán. No era el río Jordán, era el desemboque. Ustedes saben cuando hay desemboque, ¿qué trae todo el desemboque? Mugre, palitos, olores. Y era el comienzo, o sea, el desemboque del Jordán, y era el comienzo del Mar Muerto. Y el Mar Muerto olía a azufre. Que el azufre es un olor asqueroso. Todo esto es historia que ustedes necesitan conocer. Y el Mar Muerto tiene tanto azufre, ¿saben qué? Tiene tanto, pero tanto azufre que la gente, uno se acuesta y no se hunde. Es tan fuerte, queda flotando. Es más, vos podés leer el diario tranquilo. Hace la plancha, de verdad esto. Ustedes se van a dar cuenta que vieron cuando bautizan, no es que lo hacen así, sino que se bautizan ¿cómo? Así, y con una fuerza tremenda. Ahora, ese mar, yo le estoy contando quién era Juan el Bautista. Ese mar muerto, el olor era terrible. En realidad, si hablamos un poquito de geografía, los israelitas lo llaman el mar salado. ¿Saben por qué? De muerto no tiene nada porque le da 400 millones de dólares anuales ese mar. Porque de ahí sacan todas las cremas para la gente porque es barroso, sacan todo lo que es el azufre. Ese mar, o sea que no es ningún mar muerto. O sea que da la ganancia, ¿no? Pero el mar tenía tanto olor que a 15 kilómetros ya se sentía el olor como, no sé si ustedes alguna vez olieron, para no entrar en detalle y para tratar de asemejarlo a huevo podrido. Cuando se pudre el huevo, ¿alguna vez sintió o no? Cuando un hermano está descompuesto, bueno, para que me entiendan, ya que dicen, yo huevo podrido, pastor, nunca. Bueno, eso multiplicalo por 1000. Ese era el olor que había donde Juan el Bautista bautizaba. Ustedes saben que Juan el Bautista era una característica especial. Comía langosta, pelo largo, barba larga. ¿Se acuerdan cómo era él o no? No era una persona. Y ahí bautizaba a la gente
y les decía lo siguiente: arrepiéntanse, ¿cómo le decía? Generación de víboras, para que sean perdonados. Y él era un ministerio, el ministerio de Juan, era un ministerio que confrontativo. Imagínense los que iban de traje y que iban a espiar, porque iban los fariseos y dicen: yo ahí no me meto, bautizame a mí en una agüita más linda. Pero era todo a propósito, para bajarle, para que la gente se humillara, para que se le arruinen las ropas o qué sé yo, ¿no? Pero no era que Juan tenía eso, porque le tenía una bronca. Juan predicaba con bronca. De hecho, en un determinado momento, Juan decía lo siguiente, escuchen esto. Decía: yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará. Pero no es el Espíritu Santo que ustedes imaginan. No. Él hablaba de la consumación de la gente. Va a venir dardos de fuego y lo va a consumir. Generación de víboras, sepulcro blanqueado. Ustedes son unos hipócritas. Adoran a Dios, pero en sus casas son un desastre. Él quería que venga el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que le prendiese fuego. Ese era el pensamiento real. Esto es real. De cómo predicaba Juan el Bautista. Muy familiar a algunos de acá, que ya quieren mandar al infierno. Y chao, que tanto hinchar. Ahora, un día, ese Juan confrontativo iba a tener una lucha tremenda espiritual, donde sus convicciones, lo que él había creído, lo que él predicaba, iban a ser confrontadas. Y quizás este mensaje, no sé si es para todos, pero es para muchos de nosotros, que nosotros somos de dar, de pegar, tenés que buscar a Dios, pero ahora la crisis le vino a él. Y hay gente que dice: pero vos no eras Juan el Bautista, el que confrontabas, el que predicaba, el que decía que Jesús tiene poder. ¿Y ahora? ¿Juan dónde estaba? ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le manda a decir? Bienaventurado, Juan, no tropieces, quédate tranquilo. Ahora, Juan fue el que bautizó a Jesús. Sigo haciendo un poco de historia, pero ustedes vayan relacionando todo, porque este mensaje no es muy largo, pero sí quiero que se vayan con una imagen de Juan y lo difícil que fue decir: yo niego, no sé quién es Jesús. Pero es fácil decir no sé quién es Jesús cuando ya te voy a decir dónde estaba metido. Cuando Juan vio venir a quién, a Jesús, ¿a quién vio venir? ¿Qué era Juan de Jesús? ¿Qué eran? Primos. Entonces, nuevamente, Juan lo ve venir a Jesús, y cuando Juan viene dice: no, primo, yo a vos no te bautizo. Yo vine a bautizar a la generación de víboras. Vos sos un buen pibe, tenés 30 años y todavía vivís con tu mamá. Esperamos que hayas recibido y disfrutado de esta palabra de Dios. Ante cualquier duda, comunícate con nosotros al 0342 452 9640 o a través de nuestra página web www.rodrigofarias.com.ar. Iglesia Familia de Dios, Santa Fe, Argentina.